¿Qué tal? Buen día, sean ustedes bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a continuar con los tópicos de lo que es la obligación tributaria, pero subsecuentemente vamos a hablar ya sobre en materia de las contribuciones y los efectos jurídicos que esto conlleva en la materia fiscal y en la materia de recaudación de los impuestos. Ahora bien, establecíamos la semana anterior con lo que es el tópico de la obligación fiscal, que encuentra su naturaleza constitucional en el artículo 31 de la Constitución y sobre todo que va a establecer esa obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y de manera equitativa. Desde luego, recordemos que esto tiene efectos para los estados de la federación y los municipios en particular no poseen la facultad para establecer esa materia tributaria de expedir sus propias leyes. Por otra parte, recuerden que las leyes federales, al ser del interés público, requieren que el Estado oportunamente disponga de esos fondos necesarios para cubrir el gasto público. Entendíamos también que desde el concepto, el vínculo jurídico de la obligación tributaria va a denominar una trienia fiscal, que en este caso es la exigencia del sujeto activo, que es el Estado, a un deudor denominado sujeto pasivo a través de la obligación jurídica llamada obligación tributaria, para que de manera pecuniaria se cumplan estas prestaciones y en algunos casos, excepcionalmente, podrán ser en especie a través de lo que llamamos el crédito fiscal o bien los requerimientos ya a través del PAE, lo que es el procedimiento administrativo de ejecución. Ahora, recordemos que la obligación fiscal es de carácter público porque va a satisfacer siempre esa regulación de las normas, normas jurídicas en materia fiscal y tributaria. La materia fiscal tiene su génesis en la norma jurídica fiscal o hipotética o en el hecho generador o en el hecho generador, sí, pero también que puede ser fuente de ley, un contrato o alguna cuestión de delitos. Establecíamos que en la materia fiscal o en la obligación fiscal, el acreedor siempre será el Estado y se le va a denominar como sujeto activo. Desde luego, el sujeto pasivo será el contribuyente o bien llamado deudor. Por otra parte, entendimos también que los presupuestos básicos en la materia fiscal son esas condiciones hipotéticas o descripciones hipotéticas en las cuales el legislador va a estipular tributariamente el lugar del nacimiento de la obligación fiscal, que puede ser a través de un mandato en las condiciones de dar o de hacer, o también a través de la sanción, porque la autoridad fiscal, como sujeto recaudador, tiene medios de control para qué, para el debido cumplimiento de las sanciones correspondientes al incumplimiento de las obligaciones fiscales. La contribución o tributo, recordábamos también desde el enfoque contractualista de Juan Jacobo Rousseau, que cuenta con los principios de generalidad, uniformidad, justicia impositiva, seguridad jurídica, legalidad tributaria, capacidad contributiva, que partiendo del concepto de generalidad o de la característica de la generalidad, se va a establecer la facultad que tiene el Estado de imponer esas condiciones recaudatorias a toda la población y que desde luego esto genera un gasto público. Uniformidad establece el hecho generador para que se establezca la relación jurídica obligatoria y que a través de una justicia impositiva se establezca el entorno proporcional en donde los que tienen más deben de pagar más impuestos. Por otra parte, la seguridad jurídica, que es uno de los instrumentos de mayor introducción directa a las condiciones de legalidad y seguridad. Y de la legalidad tributaria, bueno, hay que entender que todo acto que no sea conforme a la ley, pues no debe de ser tomado en cuenta porque recordemos que en la materia tributaria y en la materia fiscal, el acto o el hecho generador tiene que estar debidamente fundado y motivado acorde a las legislaciones en materia fiscal. ¿De acuerdo? Establecíamos también algunas teorías de los servicios públicos, de la teoría de la capacidad contributiva. Y la capacidad contributiva establecemos que es esa responsabilidad económica de cada uno de nosotros los ciudadanos para establecer el gasto público. De ahí es que nos vamos a beneficiar a través de la obra pública, a través de los enseres públicos, pero siempre en apego al respeto de ¿qué? De nuestras propiedades, porque recordemos que nada puede estar por encima de la ley. Por otra parte,
la relación jurídico-tributaria es una necesidad social porque de ahí podemos nosotros establecer ciertos satisfactores, ya sea de carácter personal o de carácter colectivo. Para ello, los sistemas de vivienda, la comodidad, los servicios públicos, como el surgimiento de ciertas entidades para satisfacción de los programas sociales y también del Instituto Nacional de Bellas Artes como parte de esas condiciones espirituales, de esas condiciones de recreación social, ¿sí? Por referir algunas. Bien, establecimos también la relación jurídico-tributaria a través de lo que es la necesidad de la existencia de las obligaciones fiscales y sobre todo la posibilidad que en materia fiscal sustantiva se cause el efecto del tributo. ¿Para qué? Para que en esa relación jurídico-tributaria se constituyan las obligaciones necesarias y se consolide esta trienia fiscal que nace o subyace en el sujeto activo, que es el Estado, el sujeto pasivo, que es el contribuyente, y la relación jurídica llamada obligación tributaria, en donde la ley va a señalar cuál es el objeto del gravamen que lo va a gravar, es decir, el hecho generador. ¿Sí? El hecho imponible, bueno, ya lo entendimos que el hecho imponible es esa condición de cómo nosotros vamos a establecer esas situaciones o condiciones a través de los supuestos jurídicos marcados en las leyes tributarias para establecer el contenido económico que debe estar previsto en la ley formal, es decir, partiendo de la constitución política. Subsecuentemente, se va a dar elementos esenciales como es el objeto, el sujeto, la base de tasa tarifa para que el hecho generador de la relación jurídica tributaria de ese vínculo jurídico en virtud del cual se haga la exigencia denominada cumplimiento a través de las condiciones pecuniarias. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, pues sean ustedes bienvenidos a esta sesión. Me voy a permitir continuar con nuestro temario y sobre todo este tópico lo vamos a abordar en 2 sesiones porque es un poco extenso. Las contribuciones en materia fiscal. No es lo mismo establecer los tributos que las contribuciones. Recordemos que el tributo, de acuerdo a su naturaleza jurídica, el tributo es esa condición de generar a través de los consensos la obligación fiscal, ¿sí? En cambio, las contribuciones, déjenme compartir pantalla, por favor. Bien. Entonces, decía yo que las contribuciones no hay como tal un concepto constitucional o en su defecto en las disposiciones secundarias para definirlo, pero recordemos que partiendo del vocablo tributo es establecer ese uso equitativo y proporcional que establece la obligación de contribuir para el gasto público partiendo del artículo 31 en su fracción cuarta para establecer las leyes fiscales. Recordemos que de acuerdo a la disposición constitucional, las disposiciones con contribución son una obligación personal, porque recordemos que es obligación de los mexicanos en edades ya de capacidad de ejercer la capacidad jurídica, valga la redundancia, originar relaciones jurídicas para que en su contenido facultativo y obligatorio se vinculen a las personas y solamente ellas serán los sujetos de derecho. Ahora, pueden existir sí relaciones con las cosas o las propiedades de los contribuyentes, pero esto será ya en un caso muy extremo o muy exegesis para servir como garantía al cumplimiento de pago de las obligaciones. Es aquí que su relación jurídico-tributaria de naturaleza personal puede dar origen a lo que es el crédito fiscal, pero subsecuentemente al embargo. Y recordemos que el embargo como figura jurídica establece la garantía de pago subsecuentemente de un incumplimiento a los impuestos o a las obligaciones fiscales. Por tanto, las contribuciones tienen una característica de aportación pecuniaria porque indiscutiblemente nosotros como ciudadanos siendo económicamente activos necesitamos contribuir la base tasa o de muy diversas maneras esta aportación de los gastos
pero debemos entender que la aportación pecuniaria es en dinero, no en especie. En especie debe de ser a casos muy aislados y repito, si yo me regreso a esta parte del primer tópico de la obligación personal, existe esa relación de las personas como servidores de las propiedades para un efecto garantista en la deuda obligatorio fiscal. Sin embargo, la naturaleza principal y el presupuesto básico de las obligaciones fiscales es establecer las condiciones de carácter pecuniario, es decir, en dinero, para que tú contribuyas al gasto público. Con, perdón, contribuir para los gastos públicos de la federación, estados o municipios donde residimos es producto de las contribuciones que se van a destinar para el gasto público y no para otro fin, porque recordemos que desde el efecto jurídico, las contribuciones, los impuestos, los tributos y algunas aportaciones en cuanto a los servicios públicos deben de dar el elemento esencial de servir de manera proporcional y equitativa a quien los elementos favorezca con las controversias que pudieran originarse. Es decir, esta condición proporcional y equitativa, más allá de ser quien pague más, gana más o quien gana más, pague más, pues representa sí un punto de contradicción. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el principio de proporcionalidad, parte de la idea presupuestaria de hacer alusión a que ciertas características económicas deducen al tributo para establecer la proporción de las riquezas con las que nosotros vamos a incidir en la vida de la economía del país. Y sobre todo que en una rectoría económica del Estado mexicano, pues obviamente el criterio de proporcionalidad me dice que si yo genero más ingresos, pues desde luego debo aportar más al presupuesto al presupuesto de egresos de la federación. ¿De acuerdo? Por otra parte, el principio de equidad establece que la justicia de la ley fiscal tiene que ser acorde a las disposiciones de las leyes en origen de la idea de justicia del caso concreto y que la igualdad de condiciones tiene que equivaler a la igualdad de circunstancias para establecer que tu hecho imponible y tu hecho generador sean congruentes con esos elementos facultativos de todo lo que entra a tu riqueza. Por tanto, se concluye que los efectos proporcionales y equitativos de las contribuciones va de acuerdo con la capacidad contributiva de los sujetos de derecho, es decir, va acorde a mis ingresos y sobre todo la capacidad de contribuir al gasto público que la ley me va a señalar. No es lo mismo que contribuya en un efecto proporcional y equitativo un salario mínimo base a un salario integrado diario o, por ejemplo, ya los salarios por sueldos asimilados o, en su defecto, los servicios profesionales, que en la teoría disponen de más ejecución proporcional. Ahora, si ya lo magnificamos a la macroeconomía con los empresarios, obviamente el efecto proporcional y equitativo pues aumenta en cuanto a la capacidad contributiva de la materia jurídica y sobre todo que el establecimiento de las contribuciones tiene que ser a través de Ministerio de Ley. Es decir, que se establece la exigencia que las contribuciones solamente las va a imponer el Estado por medio del elemento legislativo. Y esta disposición parte del principio de legalidad constitucional en materia tributaria. Por tanto, se constituye que la base del análisis de las características ya mencionadas van a dar origen al concepto de tributo que lo vamos a estructurar de esta manera. Los tributos, al ser de carácter económico, forman parte de las aportaciones que, en conformidad de las leyes mexicanas, exige el Estado mexicano de manera proporcional y equitativa a sus sujetos de derecho para que a través de una potestad soberana destinen esas contribuciones de carácter pecuniario y equitativo, además de proporcional, a cubrir al gasto público. ¿Qué elementos tiene el tributo a través de las contribuciones? Bueno, el tributo es una figura jurídica que recibe varios sinónimos en algunos otros países. Tal es así que tenemos a la contribución, a los impuestos, a los gravámenes y a las condiciones de extracción. Por tanto, la contribución es esa prestación en ejercicio funcional del Estado y de carácter público que se va a imponer de manera unilateral y coactivamente por el Estado a sus ciudadanos.
en las condiciones proporcionales y equitativas que establezcan las leyes fiscales a través del presupuesto de egresos de la Federación, que también va a estar homologado con una ley de ingresos. Por tanto, partiendo del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, nos define a los impuestos como esas contribuciones establecidas en los que las personas físicas van a encontrar condiciones jurídicas y sobre todo hechos previstos en las fracciones segunda, tercera y cuarta del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación para establecer estas generalidades de los impuestos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en esta condición de las contribuciones, partimos que el gasto público tiene que ser repartido equitativamente. Ahora, en este sentido también, nosotros del concepto de impuesto vamos a realizar estudios particulares y sobre todo que se van a complementar o se deben complementar con las definiciones doctrinarias que la legislación mexicana parte a lo largo de la historia fiscal. Por tanto, el Código Fiscal de la Federación, aproximadamente del año 1967, definía que los impuestos son prestaciones en dinero o que pueden ser prestaciones en especie con el carácter general y obligatorio a cargo de personas físicas y morales para cumplir el gasto público. Por tanto, Sergio Francisco de la Garza establece que resultaría una crítica muy contundente a lo establecido por ciertas legislaciones. Pero Adolfo Rioja Vizcaíno advierte que el concepto de impuestos tiene que ser un concepto pletórico en cuanto a las deficiencias jurídicas, pero debe de hacer referencia a ciertos elementos esenciales para definir adecuadamente a los impuestos. Por tanto, se debe indicar que los impuestos constituyen una prestación y por lo tanto una relación unilateral entre el fisco y los contribuyentes, es decir, que tú le vas a pagar a través de la soberanía del Estado mexicano esos impuestos a tu ciudad, a tu país, a tu estado o a tu municipio, con el objeto de estar señalados indistintamente en dinero o en especie. Desde luego, hay que hacer referencia que los impuestos tienen estos principios de generalidad y obligatoriedad, en donde el mandato constitucional está regido para estipular todo tipo de contribuciones. Establecer el fundamento jurídico resulta un principio necesario porque los impuestos están destinados a la suficiente técnica legislativa para constituir que los impuestos deben ser pagados por las personas físicas y morales para determinar la situación prevista en la norma jurídica y convertirse en la hipótesis o el supuesto normativo para emplear ciertos preceptos legales. Entonces, en esta condición, el impuesto tiene un sentido técnico jurídico, porque a través de su relación jurídica establece la definición de prestación obligatoria. Esa prestación obligatoria condiciona que el hecho generador y el hecho imponible den una financiación al gasto público. Desde luego, su estatuto jurídico establece que la única fuente del derecho para los impuestos, pues será la ley. Sergio Francisco de la Garza nos vuelve a mencionar que el impuesto, al ser una prestación en dinero o en especie, su naturaleza tributaria es de condiciones ex lege, es decir, basadas y versadas en la ley, con presupuestos de hecho o supuestos jurídicos que van a constituir la actividad financiera del Estado, ya para que se cubran los gastos públicos. En tanto que la prestación de los impuestos, al ser en dinero, establecen un resultado conforme a la ley de carácter obligatorio para que las personas físicas y morales establezcan la contraprestación de un beneficio particular directo, pero también inmediato. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, vamos a partir de los principios generales de los impuestos y vienen los aspectos teóricos partiendo de Adam Smith, que fue un economista.
y que a la par de Carlos Marx, de Federico Engels, establecen que el reparto equitativo de las riquezas debe estar acorde a lo que se genera en la materia de impuestos o en la materia tributaria. Adam Smith nos habla del principio de justicia y establece que nosotros como súbditos de cada estado debemos contribuir al gasto público para sostener al gobierno en una proporción más cercana y posible a cada una de las capacidades económicas. Es decir, que la proporción de los ingresos entran bajo protección del Estado, que la observancia debe de estar en una fórmula equitativa y sobre todo proporcional. Este principio inspira las constituciones mexicanas de 1857 y 1917 para que se proclame que se haga una exigencia a los mexicanos para contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, acorde a lo que establece el artículo 31, su fracción cuarta de la Constitución Federal. El principio de justicia, de acuerdo a los impuestos, va a establecer la generalidad y la uniformidad. ¿Por qué la generalidad? Porque exige que las leyes fiscales son de observancia general para todas las personas que somos económicamente activas y que de acuerdo a las condiciones del hecho imponible o del hecho generador y establecidos en las condiciones hipotéticas, los pagos tienen que comprender esa condición de observancia y sobre todo de cómo vamos a marcar las directrices para el gasto público. Del principio de uniformidad se proclama que el impuesto es igual frente a todos los ciudadanos, es decir, todos estamos en la misma condición de contribuir al gasto público. Sin embargo, tiene que hacerse la diferencia con la capacidad contributiva y esa capacidad contributiva da a que el que gane más debe aportar más. El principio de certidumbre. Adam Smith establece que el impuesto se fija para pagar y no debe de ser arbitrario. Por eso las condiciones de los impuestos son de carácter y naturaleza ex lege, porque la fecha de pago, la forma de realizarse, la cantidad a pagar deben ser ciertas y claras en cada uno de los recibos que establezca el fisco, para que el contribuyente las comprenda y sobre todo haga cumplir esa voluntad o esa potestad que generan los impuestos, ¿sí? Por tanto, establecemos que se debe cumplir el principio de certidumbre a través de la fijación de los elementos constitutivos del impuesto, el sujeto, la base, la tarifa, el lugar y la época de pago. Y el contribuyente debe conocer o utilizar en su defecto, cuando haya agravios a su patrimonio, los medios de defensa adecuados cuando la autoridad fiscal exceda del abuso del poder o en su defecto se desvíen las condiciones para los que fueron creados tales impuestos. Por otra parte, el impuesto tiene que ser estipulado en un texto claro y la ley tributaria debe de ser comprensiva en un lenguaje sencillo para las personas que desde luego no somos ni economistas ni mucho menos contadores, porque aquí el destinatario, es decir, nosotros como sujetos de derecho, vamos a ser quien soporten las cargas fiscales y debe de estar condicionado esta parte de cómo nosotros no debamos propiciar la evasión fiscal. Por eso, establecer leyes impositivas que estén redactadas en un lenguaje ambiguo o exageradamente técnico disminuyen la capacidad de contribuir al gasto y sobre todo va a propiciar que la evasión fiscal sea un elemento preponderante para que la gente no contribuya al gasto público. Ahora, del principio de comodidad, Adam Smith lo formula que todo impuesto debe exigirse en el tiempo y forma para que sea cómodo y conveniente en las circunstancias del contribuyente. Aquí podemos establecer esta comodidad anual para que tú hagas tu declaración patrimonial. Recordemos que en este mes de abril ya se debe haber ejercitado este principio de comodidad para las personas físicas. En mayo será para las personas morales y que de acuerdo al tiempo y forma tú establezcas que cada ciudadano va a significar en la contribución o los impuestos una especie de sacrificio
pero que desde la hipótesis del hecho imponible, la obligación jurídica de entregar al Estado tiene que ser acorde a tus capacidades contributivas o los ingresos que entran a tu riqueza. ¿Producto de qué? De tu trabajo personal. ¿Sí? Es decir, que el sistema tributario, al ser cómodo, debe dar ya de por sí esa carga de molestia al ciudadano, porque de repente no nos gusta pagar impuestos, no nos gusta contribuir a lo que es el gasto público o a lo que es el gobierno. Sin embargo, tenemos que tomar conciencia que la función social de recaudación de impuestos va a perseguir una tributación para satisfacer las necesidades primigenias del país. Entre ellos, pues desde luego todos los programas sociales, llámese salud, educación, seguridad pública, administración pública federal. Por otra parte, se advierte que con frecuencia las cuestiones de evasión fiscal se pueden convertir en un estímulo al realizar el pago. Es decir, que si no comprendes en un lenguaje sencillo y acorde a tus capacidades, va a resultar complicado que llenes las formas de declaración. Y creo que estaremos la mayoría de los ciudadanos en ese supuesto, porque de repente al no comprender, por ejemplo, si te llega un correo electrónico con ciertas obligaciones y el fisco no te explica qué es lo que debes, pues obviamente vas a desistir de cumplir con tus obligaciones y vas a evadir esa condición fiscal. Por ejemplo, tienes que dar cifras exactas, no tienes que saturar de datos esos documentos. Y a veces resulta ser en cifras y en números incomprensibles en lenguajes sencillos, por ejemplo, para personas que no somos contadores o que no nos dedicamos a la materia fiscal. Cuando más aquí en el supuesto que pongo o que asiento en la lámina es establecer que los artesanos carecen de medios para pagar un profesional en contabilidad, porque a veces son pequeños comerciantes y esto deriva única y específicamente en los ingresos que ellos puedan captar día con día. El principio de economía establece que el fisco va a recaudar lo suficiente para su favor, pero sobre todo que en una economía y en una rectoría económica del Estado mexicano, el fisco, por ejemplo, tiene que establecer un requerimiento de 100 pesos para invertir en personal, equipos, papelería, sueldos y salarios, mobiliarios, infraestructura, pero que con 105 pesos no podría tener la existencia de algún impuesto, ¿sí? Por tanto, el fisco tiene que elaborar su propio presupuesto de ingresos y su presupuesto de egresos, desde luego, para justificar en qué se está invirtiendo el dinero de todos los ciudadanos. Por tanto, el costo de captación de los tributos debe reducirse a la máxima expresión para que sea una verdadera facultad contributiva y tributaria la hacienda pública en las características ya mencionadas. Adam Smith apunta que hay principios o razones que atentan contra el principio de economía. Uno de ellos, pues, es el exceso de funcionarios y empleados al servicio público y sobre todo de oficinas recaudadoras, porque sus salarios absorben parte del dinero de los contribuyentes. Por otra parte, el costo de captación debe ser no de carácter opresivo, porque a veces los tributos, cuando ya se ejecutan con un efecto represor u opresor, pues lejos de motivar o incentivar al contribuyente a seguir cooperando, pues desalienta la inversión. Las frecuentes visitas y sobre todo odiosas fiscalizaciones que tiene el Servicio de Administración Tributaria también es una forma de someter a los contribuyentes. Por eso el impuesto no debe constituir un obstáculo para las actividades de población, ni mucho menos desalentar a la actividad económica, sino más bien tienen que dar ocupación y sustento para los grandes sectores en los mercados financieros. Entonces, en esa condición, los principios constitucionales de los impuestos se refieren casi a la par de los principios constitucionales de la obligación fiscal. Vamos a partir del artículo 31, fracción cuarta,
que establece la legalidad, la obligatoriedad, la vinculación con el gasto público, la proporcionalidad y sobre todo la residencia, que acorde con el artículo 74 de la propia Constitución, esto va a generar año con año un documento llamado Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde a través del el documento llamado Presupuesto ay, se me fue el documento, déjenme recuerdo. En ese sentido, esos impuestos tienen que partir de un principio de legalidad. Presupuesto por costo de objeto, aquí me refería yo al documento anterior. Ese documento de presupuesto por costo de objeto va a establecer línea por línea que tu presupuesto de egresos de la federación sea destinado para las diversas áreas de la administración pública federal en los 3 niveles de gobierno, en los 3 niveles de la estructura del Estado mexicano. Llámese Estado federado, estados de la federación o municipios. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Retomemos. El principio de legalidad establece que, de acuerdo al artículo 31 en su fracción cuarta, las obligaciones de los mexicanos para contribuir al gasto público son obligatorias, pero acordes al Estado de Derecho y en proporción y equidad, desde luego, a lo que marca la Federación. Por tanto, establece que se debe garantizar, de acuerdo al artículo 14 constitucional, que nadie debe ser privado de sus propiedades, sino por condiciones específicas o por las leyes expedidas del Congreso. Recordemos una vez más que los impuestos y las contribuciones son de carácter pecuniario, sí, pero en ciertos casos aislados pueden ser en especie. Y que el embargo fiscal solamente es una garantía de pago para asegurar el cumplimiento a las obligaciones fiscales. Del principio de obligatoriedad, recordemos que se establece que es exigible la obligación tributaria porque es un procedimiento económico administrativo y sobre todo es una función de la administración pública tener a cargo a los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria como el cumplimiento derivado de las consecuencias para la captación de los impuestos. Y desde luego que tiene que efectuarse automáticamente de forma exigible y sobre todo traer aparejada una ejecución. ¿De acuerdo? Al ser un elemento o procedimiento económico activo, si tú incumples esa obligatoriedad del gasto público, desde luego que la autoridad responsable tiene ese derecho de ejercitar por medios de ejecución, y un ejemplo de ello sería el embargo, esas facultades para captar al presupuesto de ingresos. ¿De acuerdo, jóvenes? Por otra parte, del efecto vinculatorio con el gasto público, establece que es obligación únicamente de los ciudadanos mexicanos contribuir a los gastos públicos del Estado mexicano. Es decir, que nosotros vamos a ver transformado esa vinculación del gasto público, esa significación del beneficio, ¿a través de qué? De la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, la infraestructura ferroviaria, carretera, aérea, marítima, la infraestructura de los edificios gubernamentales y desde luego el personal que hace a la administración pública federal. Por tanto, los impuestos tienen que ser proporcionales y equitativos acorde a los ingresos de cada uno de los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Del efecto de residencia, fija la obligatoriedad de contribuir o de pagar los impuestos en el lugar que residas, independientemente de si eres ciudadano mexicano o si eres ciudadano extranjero, con apego al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Del principio de anualidad establecemos que son facultades del Congreso de la Unión elaborar, examinar, discutir, aprobar y sobre todo publicar en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos de la Federación acorde con la ley de ingresos. ¿Para qué? Para dar celeridad a toda la condición de necesidades básicas de los ciudadanos mexicanos. Por tanto, Sergio de la Garza establece que el impuesto, al ser una prestación tributaria obligatoria en base, o con base, mejor dicho, en el presupuesto de Excelege, es un elemento obligatorio que el Estado pueda cubrir los gastos públicos de la Federación y, desde luego, sus entidades. ¿Para qué?
para que el impuesto sea acorde a la ley, sea de carácter obligatorio y que esté destinado a los sujetos de derecho, ya sean físicos o morales, esa contraprestación o beneficio especial directo e inmediato, ¿a través de qué? Del gasto público. Por tanto, dentro de los elementos de las contribuciones, vamos a determinar cuando menos 5. Por un lado, el sujeto activo. Recordemos que el sujeto del impuesto es quien tiene la obligación para exigir el cumplimiento de la obligación. Es decir, el sujeto activo se va a convertir en esa figura de la federación, los estados federados o bien los municipios. Que los sujetos activos, a través de sus organismos fiscales autónomos, tengan facultades para determinar contribuciones a través de las bases y llevar a cabo para la liquidación el procedimiento administrativo de ejecución, el famoso PAE, y que algunos organismos a través de la hacienda pública puedan ejecutar esas condiciones facultativas. ¿Sí? Como ejemplos de organismos fiscales autónomos, lo mencionábamos en el tema anterior, pues aquí lo reiteramos, ¿no? Por un lado, obviamente, el sistema de administración tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, desde luego, la Comisión Nacional del Agua, entre otras entidades, tienen facultades de atracción y captación. ¿Para qué? Para que el impuesto, al ser aplicado como un gravamen, pues desde luego tenga esos elementos constitutivos para participar al gasto público. El sujeto activo, desde luego, en una relación jurídica siempre será el Estado, por medio de su federación, sus estados o sus municipios y la propia Ciudad de México, para establecer negocios jurídicos con personalidad jurídica propia y, sobre todo, establecer cómo van acorde a las leyes fiscales esa captación de impuestos. El sujeto pasivo, al convertirse en esa persona física o moral, recae la obligación y sobre todo ese cumplimiento en el establecimiento del hecho imponible o del hecho generador establecido en la norma jurídica. Por tanto, el sujeto pasivo es quien va a responder a la categoría del contribuyente en nuestras leyes mexicanas y que a través del hecho generador o del hecho imponible va a percibir de sus ingresos una forma directa en beneficio que va a incrementar su patrimonio, pero en esa relación de acorde al crecimiento del patrimonio está obligado a contribuir al Estado mexicano por conceptos de adeudos propios. Puede surgir otra figura llamada sujeto pasivo solidario, en donde solamente la ley tributaria, cuando lo exprese, va a atribuir a persona distinta al sujeto pasivo principal la obligación de pagar esas prestaciones fiscales, aun cuando no generen ciertas condiciones de derecho. Por eso el sujeto del impuesto se debe determinar para entender cuál es el gravamen que se le está imponiendo, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto principal que debe asumir esa responsabilidad principal y después establecer a los responsables solidarios en acorde a, por ejemplo, a la ley del impuesto sobre la renta? Estos sujetos principales, pues son, pues desde luego, los residentes en México. Los residentes en México, respecto de sus ingresos, pues obviamente tienen que establecerse cómo van a gravar a través del hecho generador o del hecho imponible de la obligación jurídica esa condición de contribuir al gasto público, incluidos los extranjeros o los ingresos que provengan del extranjero también contribuyen a los impuestos. Los residentes en el extranjero que establezcan o basen fijamente en el país sus ingresos atribuibles al Estado mexicano. Por eso, los residentes en el extranjero pueden generar fuente de riqueza situada en territorio nacional y para efectos fiscales, pues también son responsables solidarios para participar al gasto público. El segundo elemento de la contribución, pues será el objeto del impuesto, porque se trata del gravamen que determina lo que se pretende gravar. Es decir, ¿qué puede gravar el impuesto sobre la renta? Pues las ganancias o las utilidades que entren a la riqueza patrimonial de todos los sujetos de derecho, de todos los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, que pongo a su disposición. El impuesto sobre la renta, pues tiene como objeto gravar los ingresos que modifiquen tu patrimonio y que de manera productiva
van a generar un rendimiento al capital del trabajo, ¿sí? Grava la totalidad de tus ingresos acumulables derivados de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca, incluido el ingreso de las personas físicas producto del trabajo, las inversiones, el rendimiento al capital. Ahora, ¿cuál es el sujeto del impuesto? Va a recaer sobre personas físicas y morales con actividad económicamente activa para gravar las rentas o las ganancias, pero también las utilidades de cada una de esas riquezas. El impuesto al activo, bueno, ese objeto tiene como característica principal establecer la propiedad o posesión de los contribuyentes situados en el territorio nacional y sobre todo va a generar ese uso y goce, disfrute de los bienes utilizados en el ejercicio de sus actividades como personas morales, empresariales, para que constituyan la posesión de dichos bienes. ¿Cuál es el sujeto del impuesto? Bueno, va a recaer sobre las personas físicas con actividad empresarial y aquellas personas jurídico-colectivas que residan en México, pero que los inmuebles estén grabados. Desde luego, los residentes del extranjero que tengan establecimiento permanente en nuestro país también deben pagar este gravamen. Otra condición sería que tu propiedad o posesión, cualquiera de su ubicación, se sitúe dentro del territorio nacional y, desde luego, cómo vamos a tratar a los residentes en materia de inventarios, los proyectos transformadores, los residentes en el extranjero que tengan un gravamen acorde a lo que ganan. El sujeto de impuesto después también establece cómo las personas con uso, goce, disfrute temporal de bienes utilizados producto de las actividades deben fijar ese pago obligatorio a los impuestos porque sus activos fijos y sus terrenos están generando utilidades. Aún así, están en arrendamiento o algunos usufructos temporales, los recursos de carácter tengan esa parte de generar dinero. Obviamente, los condominios o fideicomisos que reciban por parte de la administración de un tercero ese hospedaje para alojar a otras personas. Lo que conocemos hoy día como los tiempos compartidos o en su defecto inmuebles compartidos. ¿Qué se grava con este impuesto al activo? Pues desde luego el ingreso neto de las empresas. Impuesto al valor agregado, creo que este nos queda muy claro, ¿no? Se va a pagar por el gravamen enajenado de bienes, prestaciones de servicios independientes al otorgamiento de uso, goce y temporal como parte de los productos que no entran a la canasta básica. Por tanto, el pago del impuesto al valor agregado lo van a pagar tanto personas físicas o morales cuyos negocios jurídicos establezcan eh, generar, digamos que productos de lujo o productos que no entren acorde a la canasta básica. Acorde a la determinación base, una vez que el impuesto ya se ha determinado, el contribuyente debe determinar la base y calcular, desde luego, sus impuestos, porque esto de manera causal, pues establece esas condiciones a lo que nos estamos enfrentando nosotros y sobre todo en qué condición jurídica de hecho o de derecho van a determinar nuestros impuestos, ¿sí? Por tanto, para ello la aplicación de la tasa, la tarifa o las cuotas van a quedar simplemente en los casos concretos que la ley aplique, ¿sí? Por ejemplo, para el impuesto sobre la renta, actualmente se está aplicando una generalidad de tasa única fija al 35% de los ingresos que generes tú como persona económicamente activa. Pero la determinación de la base o de la tasa base estipula que el contribuyente tiene que encontrar esa determinada cuenta principal para que nosotros sepamos lo que se va a retener en nuestros ingresos diarios. ¿Sí? La forma, medio y fecha de pago, pues desde luego que las legislaciones establecen que se debe definir la forma de pago de manera oficial, es decir, desde tu domicilio fiscal, desde tu domicilio convencional, desde tu domicilio personal, o bien acudir a las oficinas recaudadoras. Por otra parte, ¿cuáles son los medios? Pues puede ser a través de dinero en efectivo, los cheques, las transferencias electrónicas que hoy día se utilizan recurrentemente,
y estipular la fecha de pago. Recordemos que los impuestos se descuentan mes con mes. Sin embargo, hay que establecer que estos impuestos son retenciones fijas y al ser retenciones fijas, pues se establecen varias condiciones de cómo vamos a registrar nuestros egresos. ¿Vale? Esto también varía de acuerdo al volumen de operaciones y regímenes fiscales. Es decir, puede haber tasas diarias, semanales, mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales o bien anuales. ¿Cuáles son las tasas diarias? Pues obviamente las retenciones que tú pagas por operaciones muy laxas, ¿no? Generalmente, el volumen de las operaciones y regímenes fiscales se tienen que trazar en condiciones quincenales o bien mensuales. Al hacerte la retención del impuesto sobre la renta y sobre todo que tus impuestos, ya sea por consumos básicos, van a ser diarios. Un impuesto al valor agregado puede ser diario o en su momento puede ser de carácter bimestral, acorde al presupuesto que tú como persona física o como persona moral distribuyas a tus actividades. Ok, ¿cuál es la naturaleza jurídica entonces de las contribuciones? Pues obviamente partiremos de las principales leyes fiscales en México, que es la Constitución Política y las constituciones estatales, para dar paso a lo que es el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, obviamente la Ley del Seguro Social, entre otras legislaciones y contribuciones laborales, como puede ser el FONACOT, como puede ser la Ley del Infonavit. ¿Qué otros elementos del impuesto tenemos? Pues obviamente su objeto, que es esa situación jurídica que se está señalando como hecho generador del crédito fiscal. ¿Sí? La unidad fiscal, que son las cosas o cantidades señaladas como medida, es decir, el número, el peso, la masa sobre la cual la ley va a estipular la cantidad que debes pagar, concepto del impuesto. Uh-huh. Por otra parte, establecer la cuota del impuesto en dinero o en especie que se paga por cada unidad fiscal y la base de la misma, que es la cuantía en la cual el gravamen te va a arrojar cuánto vas a pagar de impuesto. La tarifa, que son esas listas y cuotas correspondientes que se publican en el Diario Oficial de la Federación para determinados objetos tributarios. El catastro fiscal, que aquí son listas oficiales para determinar sujetos, objetos del impuesto como padrón fiscal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es entonces esa naturaleza de las contribuciones? Establecer que son prestaciones impuestas por el Estado, traducidos en entes económicos ordinarios, de los cuales van a tener ciertas funciones encomendadas. La naturaleza principal de las contribuciones o los impuestos es de carácter público, porque deriva para establecer una armonía en cuanto a los ciudadanos mexicanos. Al contar con el avance de la ciencia fiscal, se produce que las diversas clasificaciones de los impuestos deben dar una categoría específica a cada uno de los fenómenos asociados. Por tanto, esta clasificación de los impuestos tiene que establecer los impuestos directos o los impuestos indirectos. En México, desde luego, resulta interesante estipular que los objetos directos son aquellos en donde el sujeto pasivo no los puede trasladar a persona alguna. Es decir, que tus impuestos tienen que ser directos por materia de impuestos sobre la renta, de productos del trabajo, porque se le ha impuesto una condición de gravamen, perdón, directo al patrimonio. Son indirectos aquellos que en donde el sujeto pasivo puede trasladar a otras personas a través de los sujetos solidarios ese impacto económico impuesto por la norma jurídica y sobre todo que sea trasladada para los consumidores y que se recupere parte del dinero que el fisco federal. Esto tiene mucho que ver a lo mejor con la facturación, porque por ejemplo nosotros a veces pagamos IVA
y ese IVA probablemente ya no lo regresen o bien lo pudiera reclamar la persona emisora de las facturas. ¿De acuerdo? Por tanto, la clasificación basada en la materia del hecho imponible, los impuestos deben ser reales y personales. Reales porque van a considerar las condiciones de riqueza de los sujetos. Por ejemplo, un impuesto predial. Ahí vamos a establecer qué tanto hiciste crecer ese inmueble, porque una cosa es la construcción base con la que tú estás adquiriendo un bien inmueble y otra pudiera ser la condición de ampliaciones. Por eso el efecto de lo que es el predio va subiendo año con año acorde a las modificaciones o construcciones que hayas hecho a tu construcción, ¿sale? A tu construcción original. Son personales aquellas que el impuesto considera la capacidad contributiva. Por ejemplo, la riqueza que entra al patrimonio personal de cada una de las personas económicamente activas. Es aquí donde el impuesto sobre la renta va a marcar esas directrices de cómo generar más impuestos a quien más gane. ¿Sí? Impuestos objetivos o impuestos subjetivos. Obviamente son subjetivos aquellos que van perfectamente a la persona que debe cumplir la obligación. Son objetivos aquellas que con exactitud de los sujetos de derecho se genera la obligación fiscal. ¿Sí? La tercera característica es que hay una clasificación basada acorde a los recursos económicos gravados por el impuesto. De ello se va a desprender el impuesto sobre el capital, la renta y el consumo. Los impuestos de capital tienen por objeto gravar la riqueza ya adquirida de los contribuyentes. Repito una vez más, el predio es uno de ellos, o bien el impuesto que llegó para quedarse o que los legisladores ingresaron para quedarse, como es el impuesto sobre vehículos, la famosa tenencia, que ahora la han convertido o la han querido permutar por un refrendo, ¿sí? Este impuesto va a formar acorde a la riqueza en sus distintas variedades los ingresos que tiene el contribuyente, ya sea producto de su trabajo, de su capital o la combinación de ambos. ¿Sí? El impuesto al consumo, desde luego, tiene por objeto gravar el consumo y los impuestos acordes a un final de bien. Por ejemplo, la ley del IVA, que es un impuesto directo y es un impuesto de consumo, ¿sí? La clasificación basada por criterio de sujeto activo, pues desde luego los impuestos pueden ser federales, estatales y municipales. En el caso de la federación, el estado y los municipios están facultados cada una de estas figuras jurídicas para cobrar los impuestos. Ahora, obviamente, se desprenden una serie de categorías sobre estos impuestos, sobre esta parte de la clasificación basada en el criterio de sujeto activo. El precio por servicios prestados a particulares nos genera una teoría de equivalencia. La prima de seguros que se pagan como garantía de seguridad individual, teoría del seguro. Representación necesaria para cubrir gastos de demanda en aplicación y explotación del capital nacional. Esto tiene que ver con proyectos industriales. Sacrificio de pagar los impuestos, que el impuesto tenga un fundamento jurídico especial, es decir, la teoría jurídica del ser y del deber ser. Los impuestos específicos son aquellos que se desprenden de una característica especial, por pesos o tamaños. Es decir, aquí vamos a establecer condiciones de mercancías o de exportación de las mismas. Los impuestos ad valorem, o sea, al valor, que son aquellos que de acuerdo al valor del producto se van a gravar. Un ejemplo de ello, el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿sí? Porque recordemos que hay artículos que no entran a la canasta básica y que no se consideran de primera necesidad. Impuestos fiscales y parafiscales, los que el propio Estado contrae para incrementar al gasto público mediante los ingresos y sobre todo para mantener un orden
en la administración pública federal. Impuestos a través de las acabalas, que de acuerdo con la Constitución política son los que van a gravar el tránsito por extracción, circulación e introducción en acorde a los principios del artículo 27 constitucional. Obviamente, la clasificación de los impuestos, al ser directos, tienen dos ejes rectores, lo que es el efecto real o el efecto personal. El efecto real tiene sobre las personas algunas ventajas porque aseguran una cierta renta ya fija, hacen una realidad a la justicia fiscal, contribuyen desde luego a la justicia social, que en épocas de crisis tienen mayor fijeza que los impuestos indirectos. Los impuestos personales son aquellos elementos de captación fija en donde van a ser muy sensibles a lo que es las cosas, como por ejemplo los procesos productivos o los procesos quizá poco elásticos. Un ejemplo de estos impuestos de captación física pues son el impuesto sobre la renta, el impuesto al activo, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre personas con actividad empresarial o el famoso IEPS, el impuesto a los rendimientos petroleros, el impuesto al comercio exterior, materia de exportación e importación. Por tanto, los impuestos indirectos van a ser actos de introducción de mercancías o salidas de las mismas hacia otros países. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, son poco sensibles para quienes pagan y pues resulta hasta cierto punto un cobro muy laxo. Son más productivos que los directos. Tienen elasticidad porque dependen mucho del efecto macroeconómico de las mercancías. Graban a toda la población. Ahora, ¿qué desventajas tienen? A veces no son justos porque no tienen la misma fijeza sobre la percepción de las cuotas. Ahora, los impuestos de consumo, desde luego, son todas esas transferencias por compraventa o renta de artículos de consumo necesarios, es decir, los lujos, y van a través de los procesos productivos para fijar el IVA o algunos impuestos accesorios. ¿Jóvenes? Por otra parte, ¿qué efectos tiene la tributación? Bueno, sus efectos es en cuanto a los impuestos que se deben o no se deben pagar, ¿sí? En México, en general, desde luego, la evasión es algo muy reiterativo y pues muy desafortunado para el sistema de captación de la administración tributaria. Porque por un lado, la evasión estipula que cuando el contribuyente se sustrae del pago del impuesto a través de conductas ilícitas, es violatorio de ley. Y ya sea que esta conducta ser prohibitiva u omisiva, se da a través de contrabandos, introducción de mercancías, sacar mercancías ilegítimamente del país, obviamente no cubrir con los impuestos aduaneros correspondientes a través de las legislaciones en materia aduanal, como puede ser la LIGIE o la IGIE, ¿sí? Y desde luego corresponder al fraude fiscal, ¿sí? Dar propicio al fraude fiscal. Por tanto, se debe entender que la existencia de la evasión fiscal constituye que la persona al infringir la ley deja de pagar parte o todo lo necesario para el impuesto al que está obligado, ¿sí? ¿En qué condiciones puede darse la evasión? Pues desde luego por aquella condición en donde se reúna que una persona obligada al gasto del impuesto deje de pagar parcial o totalmente sus obligaciones, que infrinja la ley, que la elusión como efecto sinónimo de la evasión, pues incurra en condiciones de sustraerse al pago del impuesto, pero sin efectuar conductas ilícitas. Es decir, que basta nada más con la hipótesis legal de que ha dejado de pagar, de pagar y contribuir con sus obligaciones para que en esos efectos jurídicos agravados por la ley se abstengan de las condiciones de hacer o de dar. ¿Sí, jóvenes? ¿Qué otro efecto tienen los impuestos cuando se pagan? Pues desde luego, al tener una traslación de posibilidad, repercuten como fenómeno económico de carácter ordenado o a veces prohibido, ¿sí? ¿Para qué? Para establecer que siempre el elemento jurídico va a cargar un tercero originalmente ese pago del impuesto.
y sobre todo que el impacto económico va a incidir en los negocios jurídicos del país. Entonces, esta traslación del impuesto tiene que tener traslación, percusión e incidencia. En cuanto a la percusión, pues establece que en el momento en que se realiza el presupuesto del hecho imponible o del hecho generador, la ley fiscal produce o sustenta que nace la obligación tributaria. Por lo tanto, se va a causar que el tributo, de acuerdo con la hipótesis general y normativa de la evaluación fiscal, distribuyan a estos impuestos de manera equitativa. Que en cada impuesto el sujeto pasivo establezca que es la persona sobre quien recae la obligación fiscal de contribuir al gasto público. Que por otra parte se refiera a una traslación en el momento en que el causante del impuesto señale cómo el sujeto pasivo traslade los gravámenes a las terceras personas con efecto de hacer que los causantes cobren o bien paguen por bienes y servicios o la enajenación de bienes. Desde luego, se obliga a los consumidores a pagar impuestos generados por el propio contribuyente. La retrotraslación se da cuando el adquiriente de bienes se obliga automáticamente a los proveedores a que estos paguen el impuesto que causen esa realización de la mercancía adquirida. Esto tiene que ver con condiciones de IVA acreditable o IVA por pagar. ¿Por qué? Porque en su incidencia estableceremos las condiciones de pago o si es que hay artículos que tienen grabados lo que es el valor agregado. ¿Sí? Por eso hay que establecer muy bien cómo vamos a direccionar los efectos de la tributación, porque al ser efectos de impuestos que no se pagan o efectos de impuestos que se deben pagar, se tiene que establecer cuando el contribuyente deje de sustraerse de sus obligaciones fiscales. Por tanto, dejar de incurrir en prácticas desleales como lo es el fraude fiscal. ¿Sí, muchachos? Bien. Exención del pago de contribuciones. Pues desde luego, ya en un contexto genérico, la exención indica una situación de dispensa, es decir, te está liberando el Estado por aquellos mecanismos del cumplimiento de la obligación y sobre todo quiere decir exención un privilegio establecido por Ministerio de Ley en razones de equidad, a conveniencia de liberar ciertas disposiciones del pago de determinadas contribuciones. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Entonces, en esta parte de la exención de pago de las contribuciones, muchachos, hay que establecer que a veces la dispensa no es como un efecto, ¿cómo les diré? Como un efecto primigenio o de privilegio de los tributos y las contribuciones, sino más bien es un elemento a veces en condiciones donde la persona elimina su pago. ¿Por qué? Porque tiene saldos a favor, porque al establecerse en la ley otorga razones de equidad o bien de conveniencia. ¿Sí? Es aquí cuando la hacienda pública, perdón, la hacienda pública te puede devolver ciertos impuestos, ¿sí? Ahora, ¿qué formas de extinción tienen las contribuciones? Lo habíamos visto al igual que con la teoría de la obligación y de las contribuciones. Desde luego, se requiere que para establecer estas condiciones de no pagar impuestos haya causas justificadas que operen únicamente con el interés social, pero a su vez económico. Y sobre todo que no se contrapongan con lo establecido en el artículo 28 constitucional, que a tenor establece que se están prohibidas las exenciones de impuestos.
¿sí? Por otra parte, esto se debe de llevar a cabo de manera transitoria, solamente cuando el Estado concede por situación especial o específica que se tuvo un término para el cumplimiento de la obligación. Absoluta, que acorde a la suerte principal de las obligaciones, los impuestos y sus efectos accesorios exceptúen en ciertas formas al contribuyente a pagar la obligación. Relativas, cuando se haga esa excepción de los pagos de los accesorios para establecer la suerte principal. Técnico-legislativas, que consisten en el propósito de aclarar o precisar el objeto del hecho imponible o del hecho generador que se está grabando, porque la ley tiene que crear, establecer y sobre todo proponer actividades e iniciativas para el cobro de impuestos, esos mecanismos que crea el propio Estado y sobre todo que en los presupuestos básicos de las técnicas legislativas tienen que erradicarse técnicas proteccionistas. Y si se van a establecer, pues desde luego se tiene que determinar a los grupos más vulnerables de la población, como son los agricultores, los que producimos salario mínimo, desde luego las sociedades o comunidades en rezago social o pobreza extrema. ¿Sí? Desde luego tiene que haber excepción de impuestos por condiciones de, ¿cómo les diré? Eh, de la sustitución del gravamen, es decir, cuando existan dos condiciones de pagos diferentes de impuestos para que se declare exenta cualquiera de una de ellas. Las culturales porque se tiene que dar favorecimiento e incremento a lo que es el nivel cultural del país. Obviamente hay excepción de impuestos en materia económica cuando el Estado tenga demasiados egresos administrativos como cobros excesivos o gastos excesivos y que por otro lado sean los ingresos inferiores a los egresos. ¿De acuerdo? Por otra parte, ¿qué tipos de pago a las contribuciones existen? Pues desde luego el pago total, que va a ser el pago por lo debido y sobre todo por la obligación contraída automáticamente por el contribuyente. La provisional cuando se da de manera anticipada o de manera a través de quitas en cuanto al ejercicio fiscal. ¿Sí? Por tanto, establecer eh, elementos lisos y llanos que nosotros podamos condicionar en tiempo y forma. Pagos bajo protesta porque se ha utilizado un recurso jurídico para que se realice el pago, como es el procedimiento administrativo de ejecución. El pago de terceros cuando se lleva a cabo por imposición del Estado en términos de ley para que el crédito, sin importar esa delegación, se haga en forma solidaria de carácter espontáneo cuando fuera ya del plazo legal, pues tú todavía tienes esa gentileza, por así decirlo, de contribuir al gasto público. ¿Sí? El pago definitivo, cuando se hace el monto total del crédito fiscal, en la forma en que nosotros debamos extinguir esa obligación. En forma de garantía, cuando se deja como posicionamiento un objeto, un bien, ya sea bien mueble o cosas por el monto total. Hoy día, pues desde luego las formas de pago pues van a través de la banca móvil o de la internet, que ya es más fácil traducir o trasladar los dineros a la administración tributaria. Por consignación, porque el acreedor ya no está recibiendo pago por alguna razón. El pago de lo debido porque se lleva a cabo de forma llana y lisa, perdón, a través de acuerdos del monto del crédito fiscal y sus pagos pueden ser provisionales. Pagos extemporáneos no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque cuando se hace después del tiempo y forma, pues va a haber desde luego incrementos a través de los intereses. ¿Sí? Las formas de pago las establece el Código Fiscal de la Federación en que el pago tiene que transcurrir en moneda legal, es decir, en moneda mexicana, expresado en qué? En pesos y centavos. Puede ser en moneda extranjera a través del intercambio de divisas, pero principalmente se puede utilizar el dólar. Cheques certificados o cheques de caja que estén a nombre de la Tesorería de la Federación. Giros postales que ya casi no se utiliza, o más bien casi podemos decir que está extinto este criterio porque va a través de telégrafos,
va a través de datos bancarios o bien lo que establecíamos como parte de las transferencias hechas a través de las entidades del Banco de México, ¿sí? Cheques personales, desde luego, con fondos por parte de la cuenta titular o pagos en especie cuando los créditos estén garantizados a través de bienes. Y desde luego, las formas de pago, cuando tú estás 100% seguro que no le debes al SAT, estableces a través de tu declaración patrimonial que tus números están en ceros y por lo tanto estás cumpliendo con tus obligaciones fiscales, ¿sí? Otras formas de pago, pues ya muy ambiguo, los timbres y membretes, los tesobonos o bonos de la tesorería, la dación de pago, que es una obligación principal, desde luego, y que la dación de pago va muy de la mano con la extinción de pago, ¿sale? La dación de pago puede ser que a través de otras personas tú generes esa obligación solidaria. Los certificados de la tesorería, que son inversiones a través del gobierno federal y de sus entidades bancarias, para que a través de los certificados de promoción fiscal o los certificados de devolución de impuestos, tus egresos ya estén debidamente justificados. ¿Sí, jóvenes? Bien, pues creo que fue muy amplio, muy laxo esta condición de los impuestos y sobre todo cómo los hemos ido clasificando. Recordemos que hoy día el SAT todo lo vigila con lente de lupa. El SAT todo lo está estableciendo a través de cómo vamos manejando nuestras finanzas personales, jóvenes, ¿sí? De cómo estamos generando la riqueza, de cómo estamos marcando las directrices para establecer ese cumplimiento de las obligaciones, muchachos. Por tanto, nosotros tenemos que establecer que los impuestos son de carácter impuesto, son de carácter generador, son de carácter de hecho y sobre todo de derecho, para establecer y marcar lineamientos para que el país crezca económicamente, ¿sí? O sea, sí o sí, nosotros tenemos que pagarlo, sí o sí, nosotros tenemos que contribuir al gasto público. Nos guste o no, la obligación jurídica establece que si tú incumples va a haber una sanción, porque el ejercicio de fiscal de los impuestos es hacerte acreedor a sanciones cuando correspondan el incumplimiento de las mismas, que va a través de mandatos de ley, nos guste o no, porque se tiene que tener la observancia general para todas las personas a las obligaciones fiscales, porque al ser generales, desde luego, son uniformes en cuanto al establecimiento del objeto jurídico de las contribuciones y sobre todo que al establecer un entorno de proporcional, vamos a marcar una justicia impositiva, es decir, que los que tienen más deben pagar más. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, pues hasta aquí llego con la sesión del día de hoy. Por favor, regálenme un comentario en el canal, regálenme un like. Es muy importante para mí establecer si estamos comprendiendo los cursos y sobre todo que estos mismos queden a entera de su satisfacción. ¿De acuerdo? Nos quedan solamente ya un par de unidades para cerrar nuestro curso, las cuales serán esas disposiciones generales del Código Fiscal de la Federación y, sobre todo, qué derechos y obligaciones tenemos los contribuyentes ante las autoridades fiscales. ¿De acuerdo, jóvenes? Pues me despido de ustedes, les envío un saludo en la mañana, tarde, noche, según el horario que nos vean y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.